Bien, les decía entonces que el modo imperativo tiene una fuerte carga apelativa. ¿Qué quiere decir apelativa? La carga apelativa es lo que hace que la segunda persona, ¿sí? Es decir, el destinatario realice lo que el destinador le pide. Es decir, la primera persona Como que se dirige busca a la persuadir segunda. al otro, ¿no, profe? ¿Cómo? Busca persuadir una respuesta, o sea, busca la reacción de esa persona, busca que la otra persona reaccione de determinada manera. Exacto. Es lo que se ve muchísimo sobre todo en la tele, en los comerciales, cuando te buscan vender algo, ¿no es cierto? Llame ya, ¿tá? Toma Coca-Cola, ¿no es cierto? Es decir, eso es lo que vende, ese modo imperativo, lo que busca es que tú compres el producto, es decir, busca la reacción en el otro, que el otro haga lo que se pide. ¿En qué otro ámbito se ven este tipo de función conativa? Estoy pensando en algo que tenga que ver con lo literario, pero no me estoy dando cuenta. El ámbito militar, pone en el chat. ¿Qué puso? En el ámbito militar, sí, correcto. Puede ser en determinados textos, ¿tá? Donde se dé justamente esta carga apelativa en determinados personajes, es decir, que se dé dentro de determinado contexto y ustedes lo tengan que analizar de esa forma, ¿no es cierto? En el texto de Jacobson lo que dice es, bebe, ¿no es cierto? El imperativo no puede ser sometido a la pregunta ¿es o no verdad? ¿No? Que muy bien puede hacerse en oraciones como bebió, beberá o bebería. ¿Tá? A diferencia de esto, las oraciones de imperativo, las oraciones declarativas pueden transformarse en oraciones interrogativas, es decir, esto no admite la interrogación, el cambio, ¿no es cierto? Es A como una una especie interrogación. de obligación. Ahí está, exactamente. ¿Tá? Luego tenemos la que está orientada al contacto, es decir, la función fática. ¿Tá? Orientada al contacto. ¿Qué significa esto? No hay intercambio de información, ¿tá? ¿Ah? En la función fática, ahí como dice el ejemplo, bueno, dijo el joven, bueno, dijo ella. Bueno, ya estamos, dijo él, ya estamos, dijo él. ¿Vieron que es en general, relaciona también con los pájaros, la función de relacionarse con el otro, pero no se está intercambiando información. Hoy pasa mucho en lo que es la parte con los celulares, por ejemplo, inclusive que se transmite ni siquiera palabras, a veces los emojis, que brindan el contacto con el otro y sin embargo no se les está diciendo nada. Es como diciendo, estoy aquí, ¿no es cierto? ¿Entienden la idea? ¿Están ahí? Sí, profe, Sí, sí. profe, se va entendiendo. Puede ser que diga él también como que es para asegurarse de que se está en la conversación, como que el otro me escucha, como Ahí por está, ejemplo, o también. preguntar, ¿me entendiste? O algo así. Ahí está, como lo que acabo de hacer de estar ahí es justamente eso, ¿no? A confirmar que ustedes están eh, ahí. Ahí ella dice, los emojis dicen información. A ver, justifícame eso. Dicen una cierta información, pero viste que la dicen de una forma particular. A ver quién me explica.
Por ejemplo, la carita que llora, ahí está, bien. Algo triste, sí, correcto. Ahí está, perfecto. Sí, que se ríe. Bien, sí. ¿Sabe qué me hizo acordar la compañera que estaba escribiendo? Sí. De los gestos corporales. Cuando estaba hablando de los emojis, los gestos corporales también transmiten una especie de información, como quien dice. Ahí está, la carga de información gestual, ¿no es cierto? Que en realidad en la comunicación, que comunicación es tener algo en común. La palabra comunicación viene de comunis, que quiere decir tener algo en común, que justamente cuando nosotros estamos en la presencialidad, hay muchos elementos que nos dicen cómo está el otro, cosas que nosotros ya intuitivamente las sabemos, hasta cómo nos cae el otro, ¿no? Pero nosotros ahora justamente en la virtualidad, o como hacía la compañera con los emojis, reforzamos a veces información que por la parte escrita no sabemos. Vieron que hay muchos malentendidos, sobre todo en lo que son los grupos de WhatsApp. ¿No les ha pasado? Porque vieron Sí, que alguien se dice, malinterpreta lo que se claro, dice. se malinterpreta muchas veces. Entonces alguien afirma una cosa, pero lo dijo en tono irónico, bueno, pero el otro no interpretó. Entonces pensó que era una crítica, y ahí lo que hace la carita, el emoji, es reforzar lo que se dijo. Si lo dije, por ejemplo, en un sentido que quise hacer un chiste, ¿no? O si y creo que en ese sentido refuerza la expresión. En este caso, volviendo a nuestro ejemplo, no hay intercambio de información ninguna, es decir, solo se está dando la idea de que el otro está ahí. ¿Tá? Seguimos con la siguiente, que es la metalingüística. Que es cuando se centra el discurso en el código, ¿tá? Entonces justamente, y pasa muchísimo cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, algún otro idioma, ¿no? Cualquier idioma extranjero, porque no se conocen las palabras, ¿no? Es decir, se habla de lo que se llama la glosa, ¿no es cierto? Es decir, no, por ejemplo, el ejemplo que dice acá, no acabo de entender qué quieres decir, pregunta el destinatario, y el destinador dice, ¿entiendes lo que quiero decir? Anticipándose, ¿no? Es decir, muchas veces si no entendemos lo que quiere decir, no entendemos el texto, ¿no es cierto? Y pasa muchísimo, que les va a pasar a ustedes también, en la clase, ¿no? Nosotros hay palabras que damos por sentado que los alumnos conocen y en verdad no la conocen, y entonces ahí se genera un problema metalingüístico, es decir, un problema del código, ¿no? Entonces se habla sobre el código mismo. ¿Ah? Hay el ejemplo que dice, al repelente le dieron calabazas. Y el otro dice, ¿qué es dar calabazas? Y el otro responde, dar calabazas es lo mismo que catear. ¿Qué es catear? Dice el otro. Catear es suspender. ¿Pero qué es un repelente? Insiste el preguntor. Un repelente es o significa que uno estudia mucho, ¿no? Es decir, la información quedaba mal porque no sabía no solo una palabra, sino no sabía ni lo que era calabaza ni lo que eran repelentes. Y lo que quería decir es que alguien que estudiaba mucho le dieron calabazas, ¿no es cierto? Es decir, que lo suspendieron, ¿no es cierto? Y no se llegaban a entender. O sea, siempre está asociada a algún elemento
que no se entiende lo que quiere decir? O... Ahí está, a un elemento del código, no del Sí. mensaje en sí, sino del código. ¿Está? Bien. Del código mismo. El otro es, vamos a hacer por último el que va quedando, fática, poética, la referencial. Vamos a dejar para último la poética. Referencial es justamente la que está centrada entonces en el contexto. ¿Está? La que está centrada en el contexto, entonces se refiere a lo que es muchas veces también llamada informativa, ¿no es cierto? Es decir, centrada en algo que se refiere a la tercera persona del singular, ¿tá? O del plural, ¿no? ¿Queda? Yo no lo entendí. ¿No lo entendiste? No. Entrada en el contexto. El contexto, ¿te acordás? Y por eso lo dimos primero, era lo que se refería al contexto en el sentido de emisión, es decir, justamente la parte tiempo, lugar que rodea al acto de comunicación, ¿no? Sí. La función referencial está centrada en el contexto, es decir, tiene una función denotativa. Denotativa, ¿qué quiere decir denotar? Denotar es indicar, ¿tá? Es decir, tiene la función de indicar algo o referirse a algo. También se le llama que tiene una función relacionada a conocer algo, es decir, cognoscitiva. ¿Está? Un ejemplo, como para que quede También más claro. llamada informativa. ¿Cómo? Un ejemplo como para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, si tú te referís a algo que haya pasado en el día, ¿no es cierto? O sea, vendría a ser como el referente, digamos. Ahí está, centrada en el contexto. Por ejemplo, la función informativa, ¿no? El informativo tiene la función referencial, porque se está refiriendo por lo general a lo que sucedió en el día, ¿no es cierto? Bien. ¿Tá? El informativo justamente lo dice la palabra, que otros autores justamente llaman informativa a esa función referencial. ¿Tá? Es decir, está centrado en el contexto, ¿en qué cosa? En lo que pasó. Y en general en el lugar y momento en que está. ¿No? Bien, bárbaro, gracias. De nada. Bien. Respecto a la última, que es la poética, la función poética, justamente es la que está centrada ¿en qué? En el mensaje. En el mensaje. Muy bien. ¿Tá? Centrada en el mensaje, justamente. ¿Tá? Que es la que más extiende en su texto lo que justamente este autor quiere explicar.
Y él dice que esta función no puede explicarse más allá de los principios generales del lenguaje. Acá hay una pregunta. Ah, mensaje, sí. Y justamente la define, ¿sí?, como la función poética, dice que proyecta el principio de equivalencia del eje de selección al eje de combinación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de generar el mensaje, ¿sí?, tiene que ser la mejor para la mejor expresividad. ¿Está? Ellos, el ejemplo que da, por ejemplo, para que se entienda, dice, supongamos que niño es el tema del mensaje. El hablante elige uno de los nombres disponibles más o menos semejantes, es decir, más o menos sinónimos, por el niño, rapaz, muchacho, peque, todos ellos equivalentes hasta cierto punto. Luego, para decir algo de este tema, puede seleccionar uno de los verbos semánticamente emparentados, duerme, dormita, cabecea. Las dos palabras escogidas se combinan en la cadena discursiva. La selección se produce sobre la base de la equivalencia. ¿Por qué sobre la base de equivalencia? Porque fue sobre una base de sinónimos. O ponía niño o ponía rapaz. No puede poner los dos. ¿Entienden la idea? Es decir, por eso es principio de equivalencia del eje de selección al eje de combinación. Tú tenés que, en parte, combinar, ¿no? Por ejemplo, el niño duerme. Podés decir, el niño dormita. Pero no podés decir, el niño rapaz dormita. ¿Tá? Porque estás repitiendo dos elementos que dentro de la cadena no pueden estar reiterados. ¿Entienden la idea? El niño dormita. ¿Tá? Pero vos no podés elegir dos veces una palabra y un sinónimo. ¿Entienden la idea? No podés decir dormita y duermen en la misma combinación de palabras. ¿Entienden la idea? Sí, y tengo una consulta. ¿Y esto cómo se aplicaría al análisis? O sea, ¿tendríamos que tomar en cuenta lo que no se dice o cómo lo analizaríamos? En general, la función poética es la que tiene justamente la literatura, que se dedica a que esto se dé de la mejor forma posible. Es decir, que la función poética es justamente la que emplea todos los recursos estilísticos, las metáforas, ¿no es cierto?, las comparaciones, cómo decir mejor algo, ¿tá? Justamente después dicen, poesía, una sílaba está en relación con cualquier otra sílaba de la misma secuencia. Todo acento de palabra se supone que es igual a cualquier otro acento de palabra, así como cada átona es igual a cualquier otra átona, ¿tá? Es decir, habla también de aspectos muy comunes, por ejemplo, en lo que es la función poética en el habla cotidiana, que habla de que en general nosotros decimos automáticamente el nombre más corto antes de decir el más largo. Por ejemplo, decimos Ana y María y no María y Ana. Es el ejemplo que dice. Ese es un principio poético que lo hace la gente naturalmente. El nombre más breve siempre va primero. ¿Tá? Bien. ¿Tá? Es un principio poético
¿tá? De gradación silábica, ¿tá? También cuando hay, por ejemplo, una metáfora, nosotros cuando vemos una metáfora, hay una sustitución, ¿no es cierto? Hay una traslación, ¿tá? Si nosotros usamos una metáfora, hay una palabra que tú elegís no decir para emplearla, decirla metafóricamente, ¿no es cierto? Si tú en vez de decir los ojos azules, ¿tá? Decís los ojos marinos, por ejemplo. Tú elegís sustituir la palabra azules, ¿tá? Por la palabra marinos. Nosotros ahí tendríamos una metáfora de lo que es el adjetivo, ¿tá? En vez de poner el adjetivo azul, pones el adjetivo marinos. Ahí tenés la función poética, porque vos dentro de lo que es la combinación de palabras, ¿tá? Tú elegís cambiar esa palabra azul, azules, en este caso el plural, por marinos y emplear una metáfora, ¿sí? En esa selección de palabras elegiste poner marinos. ¿Qué es más rico? Poner azules, que el color azul denota, el color azul tiene un contenido semántico, es decir, un contenido de la palabra, de su significado denotativo, ¿tá? Denotativo, es decir, indica un color, ¿tá? Pero ¿qué pasa con la palabra marino? Al tener esa palabra marino, a ver qué me ponen en el chat, marino al aludir a azul es más poético. Exacto. Al elegir la palabra marino, está haciendo una metáfora en el adjetivo y tiene un sentido, ¿tá? ¿Tá? Connotativo. Marino, metáfora, ¿tá? Sentido connotativo. ¿Qué es connotar? Connotar es sugerir. ¿Qué sugiere la palabra marino? Que se ven azules, los ojos que son azules. ¿Pero está solo esa connotación o qué connotaciones tiene? Es como el color del mar. Ahí está. La profundidad. Entonces, las sugerencias es azul, parecido al mar. ¿Qué más? En el chat ponen tranquilo, claro. Tranquilo. ¿Qué más? La belleza, ¿tá? El sonido del mar, etc. Es decir, la palabra marinos es mucho más rica que decir solo azul, porque genera más sugerencias. Bueno, gente, queda menos de un minuto, así que me despido y les mando luego los ejercicios, ¿sí? Bárbaro. Que pasen muy ¿Este bien. material lo manda al correo? Igualmente, profesor. Sí, al correo. Está. ¿Tá? Gracias. Que pasen muy bien, chaucito. Igualmente, buenas profe. noches. Chau, chau. Chau, Chao, chau. profe. De nada, que pasen bien.